Buenas tardes. García Lorca escribió: «La tauromaquia es la fiesta más culta que hay hoy en el mundo». Efectivamente, el arte de Cúchares ha sido tratado en varias ocasiones por nuestra asociación, porque el que fue durante tantos años nuestro vicepresidente, el catedrático de Historia del Arte, don Emilio Gómez Piñol, por su muchísima afición, dedicó varias conferencias suyas y de colegas a esta temática. En el año 2007 pronunció en este mismo ámbito Arte, temeridad y donaire en las imágenes taurinas. En 2012, el monumento a Juan Belmonte. En el año 2015, la profesora Fátima Alcón, que aquí nos acompaña, pronunció la conferencia titulada Fiestas taurinas en la Plaza de Sevilla. Y ya en 2022, el profesor Andrés Luque Teruel nos habló del origen y evolución de la Escuela Sevillana del Toreo, de Curro Cúchares a Pablo Aguado. Hoy vamos a abordar de nuevo este tema con Juan Antonio Carrillo Donaire, que paso a presentarles a continuación. Él es licenciado en Derecho y doctor por la Universidad de Sevilla, con una tesis doctoral dirigida por Francisco López Menudo en 1999, titulada La colaboración privada en la intervención administrativa en la industria, régimen jurídico de la seguridad y de la calidad industrial. Ha sido decano de Derecho de la Universidad Loyola de Andalucía. También ha sido vocal del Tribunal de Recursos Especiales en materia de contratación del Parlamento de Andalucía y vocal de la Oficina Nacional de Evaluación de la Contratación Pública. Ha realizado estancias postdoctorales de investigación en las facultades de Derecho de Assas Panteón de París II, en la Universidad de Florencia y en el European University Institute de la Unión Europea. Ha impartido docencia reglada de licenciatura, grado, máster oficial y doctorado en las facultades de Derecho, de Ciencias de la Comunicación y de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Sevilla, en la Facultad de Derecho de las universidades de Gerona, Barcelona, Valencia, Murcia, Granada, Málaga, Huelva, Santiago de Compostela, Pablo de Olavide, Oberta de Cataluña, París-Nanterre, Internacional Menéndez y Pelayo, Loyola Andalucía y de la Universidad de Centroamérica. Ha publicado 6 monografías jurídicas y ha coordinado 4 libros colectivos. Es autor de más de un centenar de trabajos de investigación entre capítulos de libro y artículos de revistas científicas indexadas. Es investigador y miembro de la Comisión Científica del Instituto Universitario Clavero Arévalo de la Universidad de Sevilla y también del Consejo de Redacción de varias revistas científicas de su especialidad, como la Revista Española de Derecho Administrativo y la Revista Andaluza de Administración Pública. En lo que nos concierne en el día de hoy, él es miembro del patronato de la Fundación de Estudios Taurinos, es experto en este tema del que nos va a hablar y él me ha prometido que, a pesar de que el título de su conferencia a algunas personas puede asustar por lo preciso, me ha asegurado que va a ser una charla absolutamente divulgativa y que a continuación va a tener también un turno de intervenciones y preguntas para todo el que lo desee. Así que muchísimas gracias, bienvenido y le escuchamos. Buenas tardes a todos, muchas gracias a la Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes de Sevilla por su invitación y por permitirme estar una tarde hablando de lo que más me gusta, que son los toros y el derecho. No se me dan muchas ocasiones para ello. Quiero agradecer especialmente, además de esta invitación, en nombre de su presidente, también Álvaro, su amable presentación. También le quiero agradecer especialmente a la presidenta de la Fundación de Estudios Taurinos, Fátima Alcón, su presencia y algún patrono de la propia Fundación, como Eduardo Forné, que nos acompañan. Hablarles a ustedes de toros y derecho, a un público que no es, presumo, especialista en derecho, o por lo menos no lo es en su mayoría, para mí es todo un reto, créanme. Voy a desarrollar una ponencia durante, calculo que unos 45 minutos, y después me gustaría que si lo que yo en esa ponencia les voy a sugerir suscita algún interés entre ustedes, pues podamos dedicar también unos minutos a un turno de intervenciones que no necesariamente tienen por qué ser preguntas, sino también de consideraciones, porque lo que sí les avanzo es que lo que yo les voy a decir no se lo esperan, o creo que no es lo que esperan
de este conferenciante. Vaya por delante que soy muy aficionado a los toros y abonado a la maestranza, y no solamente a esta plaza, sino que he visitado muchas plazas de nuestra geografía española. Vaya por delante ese dato, porque después con lo que le diré les pareceré probablemente una persona sumamente pesimista sobre el futuro de la fiesta de los toros, salvo que seamos capaces de reaccionar, y vamos tarde en esa reacción. Miren ustedes, primer punto de partida. La regulación jurídica de la tauromaquia, el derecho de los toros, ha estado presidida durante 4 siglos por un mismo paradigma jurídico, que ha cambiado en el siglo XXI. Durante 4 siglos, desde las primeras regulaciones que se dan bajo los Austrias en Felipe II hasta bien entrado el siglo XX, todo el siglo XX, los toros eran para el derecho un espectáculo de masas. Un espectáculo de masas que había que ordenar y que regular en su desarrollo desde un paradigma o desde una pretensión regulatoria donde lo que preocupaba sobre todo era la policía del espectáculo, el orden regulatorio de que se desarrollara correctamente, no solamente dentro del círculo interior de la plaza, sino en todo su entorno también profesional y como cualquier otro espectáculo. Ese paradigma ha cambiado en el siglo XXI de una forma diametral. El paradigma hoy es si los toros son o no un objeto de regulación desde la cultura, que es un paradigma muy distinto. Son una manifestación cultural que ha de ser ordenada desde la cultura. Recordarán quizá ustedes que cuando se suscitaron las primeras polémicas en torno a esta cuestión y las corrientes abolicionistas avanzaban en nuestro país, principios del siglo XXI, hasta que culminaron en una prohibición parcial en parte del territorio español, en Cataluña, en el año 2010, mediante una ley animalista, protectora de los animales, se pasó en aquel entonces y se simbolizó ese tránsito entre la regulación del orden público y del espectáculo a la cultura, adquiriendo competencias en materia de tauromaquia el Ministerio de Cultura, que antes estaban residenciadas en el Ministerio del Interior, muy representativo de este cambio de paradigma. Estamos en ese paradigma, en la regulación de los toros como manifestación cultural, que está cuestionado, ampliamente cuestionado, a día de hoy. Y bueno, yo voy a dividir mi exposición en 3 partes, una vez que les he expuesto este punto de partida. En un primer momento voy a intentar trasladarles a ustedes qué dice hoy el derecho sobre la regulación de los toros y qué está diciendo la jurisprudencia española, fundamentalmente del Tribunal Constitucional, qué posicionamiento tiene en relación a esa manifestación cultural que hoy es el paradigma regulador de la fiesta. En segundo lugar, vamos a ver datos. Gracias a Dios, hoy disponemos de datos. Hace poco tiempo no teníamos datos, pero han emergido encuestas muy valiosas, además de las que hace el propio Ministerio de Cultura, que tienen que ver con los factores de desarrollo del espectáculo, sobre todo de las fiestas de toros entendidas desde la plaza, al margen de los festejos populares, en todas sus manifestaciones. Pero son datos muy valiosos que se los debemos justamente a la polémica suscitada por la iniciativa legislativa popular presentada en el Parlamento y actualmente en sede de debate previo en los grupos parlamentarios, que ha recogido 716.000 firmas, 716.000 firmas de españoles bajo el lema "No es mi cultura", no es mi cultura, en pro de la derogación de la ley que se aprobó, ahora veremos cuándo y con qué circunstancias, para declarar los toros como patrimonio cultural inmaterial. Esos datos me parecen utilísimos para saber dónde estamos, qué realidad sociológica soporta hoy una manifestación cultural que, ya les avanzo, es minoritaria, es extraordinariamente minoritaria. Dicho esto aquí, en esta ciudad, en este auditorio, pues probablemente ustedes no reconozcan ese carácter minoritario de la fiesta de los toros, pero van a ver ustedes por los datos que lo es. Y una vez que tengamos el mapa completo de qué dice el derecho, por dónde va la jurisprudencia y qué dice hoy la sociedad a través de esos datos, de esas encuestas, les voy a trasladar finalmente mi tesis sobre cómo creo yo que debe contemplarse desde el derecho la protección de la tauromaquia como manifestación cultural minoritaria
y en regresión, porque esa es la situación en la que estamos. Siguiendo este esquema y comenzando, como les digo, por el principio, ¿dónde estamos?, les voy a recordar algunos datos que son bien conocidos. No me voy a detener mucho en esos datos porque, entre otras cosas, están publicados. De hecho, han tenido la amabilidad desde la asociación de hacer un pequeño resumen de un trabajo que se publicó en la revista Estudios Taurinos, que es una revista dirigida desde la Fundación de Estudios Taurinos, en un número monográfico donde hay muchos trabajos desde perspectivas jurídicas distintas, pero todas desde esa perspectiva que abordan el problema de la regulación de la fiesta. Me voy a limitar a recordarles algunos datos muy relevantes. Me voy a situar en la ley abolicionista catalana del año 2010. Esa ley fue la primera ocasión en la que se suscitó a nivel nacional y en toda la sociedad española, aunque fuera una ley catalana, el problema o la cuestión de la tauromaquia como manifestación cultural versus o contra el maltrato animal. Si el maltrato animal podía o no podía permitir una excepción cultural como esta. La posición del legislador catalán es conocida, que fue la abolición de la fiesta de los toros en Cataluña en su manifestación en plaza. No estoy hablando ahora de los festejos populares, que en una parte de la zona oeste de Cataluña, en la ribera del Ebro, se sigue celebrando, los llamados tous al carrer, sino de los festejos taurinos que se celebran en plazas, que quedan prohibidos, porque eso es lo que se prohíbe en esa ley en el año 2010. Esa ley suscitó, como digo, una polémica muy extendida. Fue recurrida por 50 diputados del Partido Popular ante el Tribunal Constitucional. Y hubo una reacción también por parte del Parlamento Nacional español, una reacción para proteger los toros frente al legislador autonómico, no solo el catalán, sino cualquier otro, que en el futuro pudiera seguir la misma senda. Hubo una regulación legal adoptada por el Parlamento Nacional en el año 2013, 3 años más tarde, que consistió en la declaración por ley de la tauromaquia en todas sus expresiones como patrimonio cultural inmaterial, con una argumentación muy prolija en razones que avalaban y que todos ustedes conocen y que ha evocado Álvaro en sus primeras palabras, que citando a García Lorca, un paradigma entonces aparentemente indiscutible: los toros son cultura. Esa ley se aprueba por el Parlamento Nacional en el año 2013 y además se refuerza todavía más porque esa categoría en derecho no se conocía en España. Hay una declaración de la UNESCO sobre el patrimonio cultural inmaterial, pero en España no había una regulación que recogiera esa figura del patrimonio cultural inmaterial, algo que no es tangible, que no es un bien, que no es un inmueble, no es un mueble, no es un elemento pictórico como esos de los que ustedes tan generosamente cuidan y restauran y coadyuvan al enriquecimiento de nuestro Museo de Bellas Artes, sino que es un bien intangible, cultural, que tiene imbricaciones muy diversas en la cultura popular, manifestaciones culturales artísticas más o menos efímeras, que merece una protección en su conjunto desde esa consideración de patrimonio cultural inmaterial. Esa ley del año 2013 se refuerza posteriormente, 2 años más tarde, con otra ley del Parlamento Nacional que regula el régimen jurídico de protección de los bienes que sean declarados, como la tauromaquia lo había sido por ley en España, pertenecientes al patrimonio cultural inmaterial, que lo que hace esa ley del año 2015 realmente es trasladar al derecho nacional esa convención de la UNESCO sobre la protección del patrimonio cultural inmaterial. Creíamos entonces que ya habíamos blindado la tauromaquia frente a pretensiones abolicionistas que pudieran emerger en algún lugar del territorio español, porque por ley, nada más y nada menos, se había declarado su protección y su cuidado, y no solamente en una mera declaración formal o un flatus vocis, sino con todo un régimen jurídico de desarrollo de esa protección a nivel reglamentario, con la aprobación de un plan que se llamaba Pentauro, que se llegó a aprobar, de protección de la tauromaquia, que llegaba incluso a las escuelas y a hacer una pedagogía en pro de la cultura de la dehesa, de la cultura del toro, de lo que significa la tauromaquia en nuestro contexto territorial, nacional y también cultural.
Y además se había, como les dije antes, promovido un recurso de inconstitucionalidad contra la ley catalana y había una cierta esperanza de que cuando el Tribunal Constitucional lo resolviese en su sentencia, pues avalase toda esta corriente que considera la tauromaquia como una manifestación cultural inmaterial. Aquí hay un elemento que me gustaría introducir ahora mismo en este recorrido de la historia reciente. En todos esos años, desde el año 2010, incluso antes también, hasta que se pronunció finalmente el Tribunal Constitucional sobre la inconstitucionalidad de la ley catalana, que fue declarada inconstitucional en una sentencia en el año 2016, en todo ese periodo creció una calificación que la fiesta había tenido siempre, pero de una forma casi adjetiva, y era el carácter nacional o español de la fiesta. Y eso motivó una enorme politización también de la fiesta y de la percepción desde la política y desde los partidos políticos de la fiesta. Hay casi una obligación a día de hoy de pronunciarse de forma oficial en pro o en contra de la fiesta de los toros desde las formaciones políticas. Todas lo hacen, sin excepción, en sus decálogos ideológicos y en las medidas que en materia de cultura y de tauromaquia pretenden adoptar. Sabemos, por lo tanto, y permítanme la expresión, de qué pie cojea cada uno, porque lo expresa. Pues bien, como les digo, el Tribunal Constitucional abordó esta cuestión en una sentencia que resolvía el recurso de inconstitucionalidad planteado por 50 diputados del Partido Popular, como les he dicho antes, frente a la ley catalana, y abordó el problema desde una perspectiva estricta y puramente competencial. Es decir, el problema, pese a que la demanda de los recurrentes incluía otros elementos mucho más interesantes que el problema competencial, el recurso se limitó a analizar las competencias que en materia de cultura, y la tauromaquia era una manifestación cultural para el Tribunal Constitucional inequívoca, la sentencia está plagada de referencias muy absolutas a la incuestionable consideración cultural, histórica y la raigambre cultural de la fiesta de los toros en nuestra sociedad está plagada, como les digo, de esas referencias y parte de ese presupuesto que para la sentencia es incuestionable y se centra en el tema competencial. Y desde la perspectiva competencial acaba diciendo que siendo los toros cultura, como son una comunidad autónoma, cultura además declarada por ley, aunque el Tribunal Constitucional no necesita ese parámetro de la legalidad, pero lo utiliza, declarada por una ley en el año 2013 como patrimonio cultural inmaterial, nada más y nada menos. Es la primera ley que declara un bien de esa naturaleza, por ley, patrimonio cultural inmaterial. Se agarra al título competencial para decir que las comunidades autónomas no tienen competencias para derogar aquello que ha sido declarado como un bien cultural de carácter inmaterial y protegido por ley. Pero no penetra en otras zonas o en otros aspectos que a mí me parecen mucho más importantes. Así, por ejemplo, los demandantes invocaban dos derechos fundamentales que estaban vulnerados por la legislación catalana, que ya no es una cuestión competencial, de si tengo o no tengo competencias para legislar, sino derechos fundamentales, individuales, de las personas singulares, de los aficionados, de los profesionales, de los toros que quedaban quebrantados por una ley abolicionista o prohibicionista. Eran, por un lado, la libertad de creación artística que se predicaba de los profesionales del toreo y, por otro lado, la libertad, y oigan esto, la libertad ideológica o de creencia que al abolir los toros se hacía o se le hacía a todo aquel que sintiera afición, una cierta identificación entitativa, una identificación sustantiva en su código ético o de valores, en su modo de ver la vida, de relacionarse con la naturaleza, de relacionarse con la tradición, de relacionarse con los propios animales, que veía también en ese cuestionamiento de prohibición, de esa acusación de ser secta torturadora o de ser una especie de abominables seres que maltratamos
a los animales y particularmente al toro, cuando eso es algo que ustedes que son aficionados, muchos de ustedes saben que en el mundo taurino es justamente al revés, un amor desmedido por el toro, lo que permite su persistencia y su existencia, se verían atacados en sus creencias más íntimas. Esos argumentos son muy potentes, son muy poderosos, pero el Tribunal Constitucional no entró en ellos. Pensó, y lo dice así, que por el hecho de que los toros son cultura y que han sido declarados por una ley nacional como patrimonio cultural inmaterial, basta per se ese reconocimiento a nivel nacional para que ninguna comunidad autónoma ni ninguna localidad con capacidad reguladora de la fiesta, tampoco en el ámbito puramente local o municipal, pueda abolir o prohibir en su territorio. Es decir, impuso un criterio de libertad basado en la competencia cultural del Estado. Ese criterio se reiteró más tarde, la sentencia del año 16, pero en el año 18 el Tribunal Constitucional se tuvo que enfrentar de nuevo a otra ley. No era una ley abolicionista del todo, era la ley balear de protección animal, que no llegaba a prohibir la fiesta de los toros, pero la regulaba desnaturalizándola. Por ejemplo, al toro no se le podía picar, no se le podía ejercer violencia en la plaza frente a él, no se le podía matar en la plaza, y además se ponían una serie de impedimentos, de obstáculos al desarrollo de corridas de toros en Baleares, en la única plaza, que es la de Palma, que todavía existe como plaza no portátil o fija. No era una prohibición, era una desnaturalización, pero que también fue recurrida porque era una vulneración también de una manifestación cultural que tiene un canon conocido y establecido en cómo se desarrolla, y ese canon había sido o estaba siendo atacado desde la competencia autonómica en protección animal. Son las comunidades autónomas las que tienen las competencias principales en protección de la naturaleza, de los recursos naturales y también en protección animal. Desde otra competencia se atacaba este planteamiento. Y el Tribunal Constitucional reiteró y repitió su misma tesis. La Comunidad Autónoma Balear no tiene competencias para regular la fiesta de los toros, para desnaturalizarla. Año 2018. Un paso más antes de entrar en los datos de dónde estamos. Desde entonces, desde esa sentencia hasta hoy, han pasado cosas. Y han pasado cosas relevantes. Ha seguido creciendo lo que yo llamo una orientación animalista del derecho. Una orientación animalista del derecho que protege y equipara a los animales a un estatus semejante, no igual, pero semejante de protección como el que tienen las personas, los seres humanos, sin llegar a predicar todavía las leyes, derechos subjetivos de los animales que puedan ejercer como tales derechos subjetivos, sí proclama de una forma evidente hoy la legislación deberes que tenemos las personas, los ciudadanos, los que tenemos animales o mascotas, los que poseemos animales o los empresarios que trabajan en el sector pecuario y en el sector ganadero, obligaciones positivas de protección y de no generar maltrato en el animal. Esta corriente ha crecido enormemente. Y fíjense, el Tribunal Constitucional se ha vuelto a pronunciar sobre esta cuestión, ya no sobre la tauromaquia, sino sobre los animales en general, y ha cambiado bastante el discurso. Lo hizo en una sentencia del año 2020. No es significativa la fecha porque ya había cambiado la composición del Tribunal Constitucional. Aquel Tribunal Constitucional que defendió los toros como cultura y las competencias del Estado hasta el año 2018 cambió en esa legislatura, a partir del año 18, por el pacto alcanzado para la renovación del Tribunal Constitucional. Un Tribunal Constitucional muy parecido en su composición al que hoy tenemos, cuya composición ustedes conocen bien, en el sentido de que saben qué fuerzas políticas, por la designación del acuerdo parlamentario, están representadas o están, digamos, en el dominio de la comunis opinio que forma el Tribunal Constitucional. Ese otro Tribunal Constitucional, que sería el que se enfrentaría a la posible recurso de inconstitucionalidad que se pueda suscitar si prospera, que va a prosperar, ya les digo, la iniciativa legislativa popular a la que ahora me referiré. Ese otro Tribunal Constitucional, frente a una ley muy poco conocida, que es la Ley Riojana de Protección Animal, que a mí me parece un auténtico disparate, pese a que yo también tengo amor por los animales, hasta tengo mascotas en casa y
y soy un profundo enamorado de la fiesta de los toros por el toro, pese a esa, como les digo, regulación animalista exacerbada, aquí se cometen algunos pequeños disparates. Por ejemplo, se regula en esa ley riojana el deber de la autopsia de la mascota fallecida en el domicilio por parte de un veterinario. Tiene que levantar autopsia para certificar en un acta, certificar que no ha fallecido el animal por maltrato. Y hay una presunción y hay un posicionamiento del derecho para proteger también y castigar por la vía de la sanción en caso de que eso así se acomode. Establece un sistema de inspección por el cual en La Rioja cualquier propietario de una mascota o de un animal tiene que tener las puertas abiertas a la inspección en su propia casa sin preaviso. Son como un poco la policía de protección animal que puede entrar en nuestro domicilio para verificar el estado en el que se encuentra la mascota. Y cosas así, muchas. Bueno, pues en esa ley, los recurrentes, de nuevo, 50 diputados del Partido Popular, los recurrentes frente a esa ley planteaban que la Constitución española solamente dignifica al máximo nivel la dignidad humana. Está recogida en el artículo 10 de la Constitución, que es un artículo muy bello, y que dice que la dignidad de la persona, la dignidad humana, es el centro del ordenamiento jurídico y del orden público y de la paz social. Es el centro de todo, ¿no? Esa concepción antropocéntrica del derecho, donde el animal no tiene derechos, sino que es un objeto, que es la tradición jurídica civilista. El animal, en el Código Civil, es un objeto, eso es una cosa, incluso hay una categoría. Están los bienes muebles, los bienes inmuebles y los bienes semovientes, que son los animales. Es una categoría cosificada. Pues bien, el Tribunal Constitucional, en esa otra ocasión, ese otro Tribunal Constitucional, dijo que en modo alguno de la Constitución se derivara una percepción antropocéntrica del derecho y que los animales, si bien no son titulares de derechos subjetivos, sí son objeto de deberes positivos por parte de la ciudadanía y en general de sus poseedores, y que por tanto la ley riojana era legítima. Y andando un paso más, al año siguiente a esta sentencia, en el año 21, se modificó el Código Civil, como se han modificado casi todos los códigos civiles de Europa. Esto no es una excepción española, y también de Latinoamérica, para recoger en una modificación del Código Civil del año 21 que los animales son seres sintientes. Yo creo que todo el que tenga una relación con un animal sabe, ciertos animales, no todos, o por lo menos no percibimos que todos sean seres sintientes. A los insectos, por ejemplo, no les parezca esto una tontería, esto está analizado desde esa perspectiva, no se les considera sintientes, a las plantas tampoco de momento, pero sí a los mamíferos. Son seres sintientes, es decir, que expresan sentimientos, que tienen sentimientos. Y como tales seres sintientes tienen deberes, los ciudadanos tenemos deberes positivos hacia ellos, pero también tienen ciertas categorías que no podemos llamar derechos subjetivos, pero casi hay que tenerlos en cuenta en determinados conflictos. Particularmente el Código Civil establece que en 2 conflictos hay que tener en cuenta el sentimiento del animal. En los conflictos derivados del divorcio o separación, divorcio, de los matrimonios que tienen animales, mascotas que comparten una mascota, la mascota evidentemente no va a ser oída, como lo es, por ejemplo, un hijo, si es mayor de cierta edad. Es oído por el juez para determinar las medidas de custodia y de tutela y de curatela, de cuidados del menor. Pero sí debe ser tenido en cuenta como ser sintiente, de forma que los cónyuges que se separan tienen un derecho de visita sobre la mascota en el caso de que solamente uno de ellos sea el poseedor. Y el juez tiene la capacidad de determinar si esa estancia del animal es única para un solo, digamos, propietario o para los dos. Pero también en el otro conflicto en el que se regula estas circunstancias, en los supuestos de fallecimiento. Es decir, el Código Civil vigente en España contempla la posibilidad de dictar un legado testamentario delimitando quién va a ser el tutor del animal, de la mascota. Es una visión mascotista del derecho, que no, en el mundo de los toros nadie considera que un toro bravo pueda ser
una mascota porque no es un animal doméstico, pero la visión animalista del derecho nace de esa enorme influencia que tiene hoy la corriente doméstica de la percepción animal o los animales domésticos. Yo creo que es una realidad tan evidente para todos nosotros, ha cambiado incluso la conformación comercial y de negocios en torno a este sector de una forma exponencial. Hoy en día es uno de los negocios de mayor rentabilidad e inversión que se puedan dar, y no solamente por los cuidados de las mascotas, sino también por las preocupaciones de los dueños que tenemos los dueños de las mascotas en relación con sus cuidados, etcétera, etcétera, etcétera. Ya saben ustedes que en España hay más mascotas que niños, pero muchas más. Esto es un dato también cuantitativo. Esta es la situación. En este contexto donde la corriente abolicionista, por un lado, y la corriente protectora de los animales, con esta visión de que cualquier circunstancia que pueda aquejar a un animal es un maltrato y que, por lo tanto, quienes lo practicamos porque nos regocijamos en el espectáculo de los toros somos una secta torturadora, en este momento en el que vivimos, ¿qué dice hoy la sociedad ante esto? Pues miren, como les decía, gracias a esta iniciativa legislativa popular tenemos muchos datos. Hoy tenemos muchos datos. Se han publicado muchas encuestas. Antes solamente teníamos encuestas, yo manejaba en mis publicaciones, las únicas encuestas que se podían manejar eran las que encargaban las sociedades protectoras de animales, es decir, los propios asociaciones y el sector animalista, que encarga, que es un sector muy potente económicamente, entre otras cosas porque están detrás de él las grandes casas de distribución de comida y elementos sanitarios para los animales, etcétera, sobre todo de mascotas, y están detrás soportando financieramente esto. Es algo que no se deben de extrañar porque es una realidad enormemente conocida y contrastable. Detrás de estas corrientes, como les digo, y encargaban encuestas. Claro, para mí eran poco fiables, pero eran las que había, no teníamos otras. Entonces yo recuerdo encuestas del año 12, del año 16, una muy antigua de Gallup, una consultora francesa del año 2002, donde nos decían, en esas encuestas, que tienen 20 años, la más reciente, nos decían que ya entonces el 70% de los españoles éramos antitaurinos. Claro, esto lo poníamos mucho en cuarentena, entre otras cosas porque eran encuestas que no entraban a verificar datos tan esenciales como cuántos de los españoles que no se identifican con la fiesta de los toros, no la identifican como una fiesta propia, son tolerantes hacia la identificación que tenemos los demás. Ese es un colectivo muy importante. Es decir, aquellos que dicen, a mí no me gustan los toros, pero respeto que para otros sea una manifestación cultural y no soy, por lo tanto, pro abolición. Esa capa poblacional, ahora vamos a ver, ha ido disminuyendo. Se ha polarizado mucho más, de una forma mucho más aguda, las posiciones de unos y otros. Estas encuestas de las que yo le hablo son encuestas más creíbles. Yo he manejado dos, que son las que más me han parecido más fiables. Una la encargó la Fundación BBVA en abril del año 25, o sea, hace 3 meses se publicó, o 2 meses se publicó, y la otra está pública, la pueden ustedes consultar, es muy larga y muy detallada, que publicó el diario El Mundo, encargada a Sigma 2, que es una casa de encuestas muy conocida y que tiene un índice de población encuestada bastante amplio, bastante representativo de todo el territorio nacional, con un grado de acierto, de fiabilidad del más menos 2%, que está bastante bien. Para que ustedes se hagan una idea, en las elecciones, las encuestas que tenemos para las elecciones se mueven en estos espectros, en estos entornos, en número de entrevistados y grado de acierto o de fallo. Les voy a leer algunos datos porque son sumamente, desde mi punto de vista, sumamente ilustrativos de lo que les quiero decir. Datos absolutos, es decir, sin distinguir ni edades, ni sexos, ni orientaciones políticas. Estos, los primeros, absolutos. El 78% de la población española rechaza la tauromaquia como manifestación cultural. Es decir, no se identifica, no se siente representada en esa manifestación cultural. 78%. Solo el 22% dice sentirse representado, vaya o no vaya, sea o no sea aficionado, sentirse de alguna manera identificado con la tauromaquia. Es decir, 3 de cada 4 personas en España son antitaurinos. Ahora entraremos en los tolerantes.
Pero a la pregunta, si se identifica usted, esta es la respuesta. Y ahora vienen los tolerantes. El 48%, casi la mitad del total, están a favor de una forma activa, proactiva, de prohibir los toros. Estos no son tolerantes, estos son antis, 48%. Y el 30% tolera los toros. No se identifica con ellos, pero comprende que hay otros que sí lo hagan y lo respetan. Más o menos las magnitudes son las que les digo. Tenemos un 20%, digamos, voy a simplificar, de aficionados, vayan o no vayan a los toros, un 30% de no aficionados, pero que toleran, y un 50% de antitaurinos que lo que quieren y persiguen es abolir la fiesta de los toros. Vamos a descender un poquito en, que esta es todavía más interesante, en los datos que tienen que ver con la politización y con la población, con la edad. Otra de las preguntas que hace esta encuesta de Sigma 2 es la orientación política del encuestado. Se le pregunta al encuestado qué orientación política tiene y se vincula esa orientación a su respuesta en la pregunta anterior. Fíjense, el 92% de los votantes del conglomerado de partidos políticos que se sitúan a la izquierda, a la izquierda del PSOE, es decir, Izquierda Unida, Podemos y Sumar, el 92% se declaran antitaurinos activistas que desean la abolición de la fiesta de los toros. El 37,6% de los votantes de Vox, el 37,6% de los votantes de Vox, que es el único partido político que en su ideario reconoce el valor cultural de la tauromaquia y de la caza y del uso de animales en circo, el PP lo hace para la tauromaquia nada más, es el único que lo hace con esta amplitud, pues solo el 37,6% de sus votantes apoya a los toros. Los votantes del PP, el 31,3%, algo menos, 31,3%, pero es 1 de cada 3, apoya vivamente el carácter cultural de la fiesta de los toros. Y el 87%, muy cerca de ese 92%, muy cerca, lo he dejado para el final porque es el dato que más inquieta, porque es el dato que decanta las mayorías parlamentarias. El 87% de los votantes del PSOE se declaran antitaurinos, el 87%. Es muy interesante este dato. Y también es muy interesante por el reflejo que hoy, sin lugar a dudas, en España se hace de la fiesta de los toros de una perspectiva política. La política le ha hecho mucho daño a los toros, muchísimo. También se lo está haciendo en Iberoamérica. En Iberoamérica después lo veremos, en Venezuela y en Ecuador, donde están en Venezuela de facto y en Ecuador de jure prohibidos. La fiesta de los toros lo es por el carácter español de la fiesta. Hay un movimiento indigenista, un movimiento también de reacción frente a lo que ellos llaman la colonización española y, bueno, y una lectura de la historia distinta a la lectura que hemos mantenido hasta ahora de la historia, que está determinando ese giro. También ha pasado en México y está pasando también en Colombia. Después lo vamos a ver porque es muy interesante la mirada a otros países. Y ahora me meto en el dato más interesante de todos, la edad de los encuestados. El 60% de los jóvenes se declaran antitaurinos militantes y abolicionistas. 60% de los jóvenes. ¿Quiénes son los jóvenes? Para esta encuesta, cuya edad está comprendida entre los 18 años, nos ha hecho encuesta a menores de edad, y los 29 años, por debajo de 30 años. Por cierto, que la encuesta del BBVA sí entra en la categoría de 14 años y el dato sube. El dato sube. Es decir, hay más. Los jóvenes son antitaurinos. Se puede afirmar mayoritariamente, pero activistas, no tolerantes. Los jóvenes no suelen ser tolerantes en su toma de posición. Son o sí o no, o todo o nada, o anti, o eres anti o eres pro, ¿no? El 45% de los que apoyan la tauromaquia como manifestación cultural son mayores de 65 años. La inmensa mayoría de aquellos que la apoyan son mayores de 65 años. Y el dato de género, el 85% de las mujeres de todas las edades, desde los 18 hasta la mujer que ha sido encuestada más mayor, el 85% apoya la retirada de la protección cultural de la fiesta de los toros.
Si buscáramos un estereotipo, los estereotipos son falsos siempre, pero un estereotipo, podríamos decir que a la luz de estos datos, a los que le podíamos sumar los datos de la Fundación BBVA, el aficionado, el proteccionista, la persona, el estereotipo del español que apoya el carácter cultural de los toros es un señor mayor de 30 años, varón y de derechas. Si unimos todos estos datos. Eso no se puede hacer, eso es lo que en psicología clínica se llama sesgo de representación, es decir, a partir de una serie de datos más o menos mayoritarios, extrapolarlos para generar un estereotipo. Eso es un sesgo de representación, no se debe hacer. Pero no lo debemos hacer por otra razón, no solamente porque haya un dato aquí debajo de análisis sociocultural o de antropología social, sino porque esta encuesta ni ninguna otra, y tampoco ninguna ley que declare los toros como cultura, se mueve a escala territorial. Y ese es un dato importantísimo. Es que no es igual preguntar esto en Andalucía que en Madrid, que en Murcia, que en Valencia, que en el País Vasco, que en Asturias, que en Cantabria, que en Galicia. Porque este es un dato que ahora vamos a ver, es cierto, la sensibilidad taurina de España es muy diversa, enormemente diversa. Hasta el punto de que yo diría que hay 4 regiones, 4 comunidades autónomas enormemente pro, 5 bastante y el resto no lo son. El resto no son nada aficionados. ¿Y por qué lo digo? Por los datos del Ministerio de Cultura, y con esto acabamos el análisis de la realidad, para después pasar a la parte final de mi exposición. Cultura, últimos datos del año 23, publicados en el año 24. Ahora van a sacar la encuesta del año 25. La sacan una vez al año y siempre la sacan a finales del mes de mayo, principios de junio. Yo les recomiendo que la consulten, es muy interesante. Esta es muy objetiva, solo tiene en cuenta los festejos y entiende por festejo todo aquello que pasa en una plaza, sea una plaza de primera, segunda, tercera o portátil. No hay otra cosa. Los festejos populares no sé, porque la cultura no tiene capacidad, porque no tiene nada que decir, ni que autorizar, ni que conocer, ni hay una obligación legal de trasladarle al Ministerio de Cultura esos datos, pero sí la hay. Son los festejos que se celebran en plazas y entonces los tiene todos, los datos. Fíjense los datos. Solo el 1,9 de los españoles, ha ido a un espectáculo taurino en 2023. A la ópera ha ido el 1%. Y es el siguiente espectáculo por detrás, y es el último de la cola, de los que considera el Ministerio de Cultura, y van desde el cine hasta la lectura. Pues los toros somos el penúltimo, 1,9. Vamos pocos, ¿no?, a los toros. Es casi tan elitista o tan minoritario como la ópera, no tanto, pero casi. 0,9 centésimas nos separan de la afición a la ópera. En 2023 se han celebrado 1.500 festejos en plazas de toros. Pues bien, el 80% de esos festejos se han celebrado en Andalucía, Madrid y las dos Castillas. En Andalucía más de 80, en Madrid más de 80 y en las dos Castillas, León y La Mancha, más de 50 festejos en plazas de toros, portátiles o fijas. Esas son las regiones que concentran junto a Valencia y Extremadura, que están ahí, entre 10 y 20 festejos, Valencia y Extremadura, concentran la realidad geográfica de la tauromaquia en España. Castilla y León, además, solo 2 provincias, que son Valladolid y Salamanca, fundamentalmente, algo Toledo, pero sobre todo Valladolid y Salamanca. Castilla-La Mancha, más extendido, Extremadura, las 2 provincias, Andalucía y Valencia, solo 2 provincias, porque no hay toros en la tercera. O sea, Castellón, que tiene una fiesta, y Valencia. Ahí está el 80% de los festejos. Pero es curioso ver el dato del resto. Yo me he detenido en analizar los datos de las demás comunidades autónomas. Ya les digo que en Baleares se ha celebrado una corrida, se celebró el año pasado una corrida en verano para turistas en la Plaza de Palma, que se utiliza para espectáculos de otra naturaleza, que no son taurinos, que son musicales. Es una belleza de plaza. Y uno en Galicia, dos en Asturias, todo el mundo está identificando, por ejemplo, Asturias, Gijón, las 2 corridas de Gijón, Lugo, las 2, la corrida, el año pasado fue una, que hubo en Lugo. Pero la cornisa cantábrica es anecdótica, quitando Santander y Bilbao. En el País Vasco no se celebran corridas, no se celebraron en el 23, en San Sebastián, recuérdenlo, pero sí en Bilbao. Es decir, que hay
por supuesto Cataluña, lo de Baleares es anecdótico, en Canarias hay una prohibición de facto, no es legal, pero no hay toros, ni plazas, ni se celebran, ni portátiles, ni ninguna naturaleza. En fin, España no es taurina en su conjunto. Por lo tanto, ya el paradigma de la cultura nacional, bueno, creo que hay que relativizarlo un poco, ¿no? Y es interesante también, y ya con esto termino ese análisis, ver que dónde crecen los datos. Los datos que analiza el Ministerio de Cultura son el número de festejos, el número de profesionales inscritos en esa región, profesionales en todas sus categorías, desde matadores de toros hasta espectáculos circenses en plazas de toros, que todavía hay profesionales, hasta 40 en el registro de profesionales. Hay 800 toreros, no todos en ejercicio, hay 400 más o menos en ejercicio, pero hay 800 registrados y número de profesionales, número de ganaderías reconocidas por la Unión y, por último, número de escuelas taurinas. El único territorio de España donde crecen estos datos en los últimos, porque los he retrotraído a 5 años, en los últimos 5 años quitando la pandemia, para la pandemia son datos que distorsionan y no valen, no se pueden tener en cuenta, es Andalucía y Madrid, el único. En el resto de los territorios, incluso aquellos de los que he calificado como extraordinariamente taurinos porque celebran más de 50 festejos al año, que son los que antes citaba, va para abajo. Esta es la realidad. Como ven, lo que les estoy contando no es nada optimista, ¿no? Es más bien pesimista. Yo llevo estudiando esta materia unos años y soy muy pesimista. Pero como el hombre es un ser esperanzado siempre y los juristas nos piden soluciones o enfoques jurídicos, ¿cuál es mi tesis? Y con esto concluiré mi intervención sin perjuicio que ustedes quieran intervenir. Dedicaré unos minutos también a esta parte. Mi tesis es que nosotros, para proteger la fiesta de los toros, tenemos que unir 3 claves. No nos basta una, 3. Tenemos que empezar a convencernos de que somos una minoría cultural, una excepción cultural, pero reivindicarla desde la cultura, desde nuestra cultura, pero como excepción a la regla general. Esto, desde el punto de vista jurídico, es muy interesante, porque las minorías culturales tienen un régimen de protección singular en derecho. No solamente hay una convención de Naciones Unidas y de la UNESCO sobre la protección de las minorías, sino que la protección de la minoría en un Estado plural, desde el punto de vista jurídico, es un elemento de fortaleza para la protección. Vamos a instalarnos en que somos una minoría como excepción cultural para la estrategia de protección. En segundo lugar, como segundo pilar de esa tesis, el anclaje, la competencia para regular la fiesta, la que tenemos que reivindicar es la competencia territorial. La competencia territorial regional, la de la comunidad autónoma. Esa es la competencia fuerte. La competencia nacional es muy débil porque, evidentemente, España, lo hemos visto en los datos, no se siente taurina. Es más, esa iniciativa legislativa popular es la iniciativa legislativa popular que en la historia de la democracia española ha conseguido más apoyos. La Constitución exige 500.000. Las que han llegado hasta ahora al Congreso estaban ahí. Esta va sobrada. 716.000 y han parado, porque cuesta dinero recabar firmas. Han parado y lo han hecho en un tiempo muy corto, mucho más corto que otras que han conseguido 500.000 votos para modificaciones normativas. Estas lo han hecho en un tiempo muy corto, en menos de un año, 716.000 votos y han parado. Y ahora están validando notarialmente esos votos y hablando con los partidos políticos. Es un movimiento, por lo tanto, que se defiende desde lo territorial. Tampoco quiero olvidar que algunas comunidades autónomas, 5, cuando la Cataluña abolió los toros, declararon la fiesta de los toros patrimonio bien de interés cultural, que era la categoría que teníamos entonces, porque no existía esto del patrimonio inmaterial o patrimonio cultural inmaterial. Lo hicieron 5, por cierto, Andalucía no lo hizo. Entendió que aquí no hacía falta. Aquí hay una clara sensación, bueno, esa es la sensación que se tenía entonces, una clara raigambre histórica en pro, ¿no? Me gustaría que tuviéramos encuestas andaluzas en los jóvenes, a ver qué me gustaría. En mi clase de Derecho ya no puedo hablar de toros, antes lo usaba recurrentemente, ya no puedo.
me han más de una vez llamado la atención. No hablo de toros, utilizo símiles taurinos para explicar el derecho. Pero si se me nota mucho que soy aficionado, me han llamado la atención muy seriamente a veces y no me voy a meter en discusiones con chavales de 20 años en clase. Pero sí se nota esa reacción. Pues bien, les decía, segundo elemento, la territorialidad, la reivindicación de la competencia autonómica. No pasa nada si los toros se quedan donde tienen que estar, porque es que no hay toros en otro sitio. Es decir, que meter a los gallegos, a los asturianos, a los cántabros, a los navarros, bueno, los navarros tienen la excepción de Pamplona, que están ahí, con más de 10 festejos, pero al resto del territorio nacional, a los canarios, a los baleares, es para... no nos lleva a ninguna parte. La reivindicación, esto es cultura aquí en Andalucía, eso lo tenemos claro, en Extremadura, en Madrid, allí donde lo sea, y desde ahí como minoría y excepción cultural. Y el tercer elemento, que es muy importante, y esta es donde hay que hacer más pedagogía, que cale la idea de que cuando se abole la fiesta de los toros, cuando se está negando la libertad del ejercicio de algo que uno siente dentro de su ser como un elemento vertebrador de un esquema moral de creencias y de valores, le están robando el alma, le están cercenando realmente una manifestación íntima de un esquema de creencias. Cuando a un torero, no digo ya un aficionado, a un torero, se le dice que lo que hace es abominable e ilegal e ilícito e inconstitucional porque es un maltratador, un asesino, se le está cuestionando en su ser, se está cuestionando en su manera de ser y estar en la vida. Las creencias son algo que tienen que ver con el ser, con lo entitativo, no son las ideologías, que tienen más que ver con el estar y no con el ser, con lo entitativo. Y eso tiene refrendo constitucional. Antes les decía que los demandantes que acudieron al Tribunal Constitucional, cuando impugnaron la primera ley, invocaron dos derechos fundamentales muy importantes. La libertad de creación artística, esa es de los profesionales, pero el segundo es la libertad ideológica y de sentimiento, que está recogida en la Constitución. Uno tiene libertad para sentir y creer en lo que le parezca. Y esa libertad de sentimiento y de creencia que encuadra con un valor ordenado, con un conjunto ordenado de valores y un conjunto ordenado de criterios morales que nos permiten leer la vida a través de esos criterios morales, sean una religión, sean un sentimiento tan profundo como lo es la tauromaquia, en quienes nos sentimos profundamente aficionados y ordena, hay unos valores en torno a esa ordenación y a la relación con el mundo, nos están robando el alma si nos lo prohíben. Eso es importante recuperarlo en el discurso. Son tres pilares. El pilar de la minoría cultural, somos una contracultura. No somos cultura, somos contracultura. Es decir, estamos en la vanguardia. La contracultura es un poco la representación de la vanguardia cultural que es cuestionada por la mayoría. Nosotros somos una cultura cuestionada por la mayoría. Somos una minoría que requiere protección. Somos además una minoría territorial. Estamos asentados en el territorio y le pedimos a nuestros responsables políticos territoriales que la protejan y no a otros. Y además somos una minoría que se siente identificada con la fiesta, de forma que si nos la quitan o abolen o prohíben, nos están prohibiendo a nosotros mismos. Esas son las claves jurídicas. Bien, y con esto voy a terminar ahora con una mirada fuera, que es importante mirar fuera. El único país que ha tenido éxito en la protección de la tauromaquia, de los 8 países taurinos que hay en el mundo, solamente hay 8, que son México, Perú, Colombia, Venezuela y Ecuador en Latinoamérica, en Iberoamérica, Portugal, España y Francia en Europa. Ya no hay más países taurinos que hagan corridas de toros o festejos en plazas, ¿de acuerdo? A la española, como nosotros los vivimos, no hay más que esos. Pues de los 8, el único que ha tenido éxito es el único que ha sabido entender que estas son las 3 claves y que las 3 son necesarias, que ha sido Francia. Es el único país donde la fiesta hoy florece. Vamos a repasar un poquito, muy brevemente, con esto ya termino, la situación en cada país y el enfoque, que es lo que más me interesa, el enfoque que ha tenido cada país para que veamos qué grado de fracaso han tenido otros países que han tenido nuestro enfoque antes que nosotros, el enfoque de declararlo por ley. Esto es cultura, por ley. Esa ley, tal cual se aprueba, tal cual se deroga. La iniciativa legislativa popular lo que pretende es la derogación de esa ley, para quitarle el argumento al Tribunal Constitucional. Un Tribunal Constitucional, por otra parte, que a día de hoy
no creo que dictara las mismas sentencias que dictó entonces. Pues bien, México. México tiene un enfoque local. Es verdad que se han prohibido los toros en la Monumental, y a todos nos ha dado mucha pena, pero eso lo prohíbe la alcaldía, es decir, la localidad, la municipalidad. En otros lugares de México florece la fiesta. Concepto de territorialidad. Colombia, el gran error. Colombia, por delante de nosotros, cuando vio amenazada la fiesta de los toros, la declaró cultural, una fiesta cultural por ley en el año 2004, mucho antes que nosotros. Gran error, porque hay una contestación a la fiesta en Colombia, igual que en toda Iberoamérica, que viene de la españolidad y de la corriente abolicionista, que cada vez gana más adeptos y sobre todo gana más adeptos donde ellos saben que lo tienen que ganar, que es entre los tolerantes, los que esa capa del 30% que llamamos tolerantes cada vez se disminuye más porque es ahí donde se trabaja, y sobre todo los jóvenes, donde se trabaja para conseguir la abolición de la fiesta de los toros. Colombia, con esa declaración de fiesta nacional, lo que ha conseguido es que el Tribunal Constitucional a duras penas la proteja en sentencias del 13, del 15 y del 16, y en el año 17 el Tribunal Constitucional colombiano declaró que la fiesta de los toros era inconstitucional. Es verdad que esa sentencia fue revocada por al año siguiente por un mecanismo procesal colombiano que no viene al caso que explique, pero a día de hoy en Colombia la fiesta, el Tribunal Constitucional, la única manifestación más cercana a nosotros es que es inconstitucional la fiesta de los toros porque es una fiesta maltratadora. Perspectiva nacional que yo creo que es un error, la que se ha adoptado en Colombia, que es la misma que se ha adoptado aquí. Perú también es el único país de Iberoamérica donde ahora mismo no está tan cuestionada, pero tiene un enfoque totalmente local. En Perú hay fiesta de toros en 4 sitios y hay una protección, una vivencia muy, se parece en el sentido casi a Francia, es decir, se vive en la calle, se vive el día antes, se vive el día después, se vive el día donde llega y se embarca el toro, se desembarcan los toros. Son días que se viven popularmente porque está ligado a las vivencias de festejos populares, de fiestas populares, que no se entienden sin una corrida de toros, pero en 5 localidades. Es un enfoque también territorial. Venezuela está prohibido. De facto, no hay una ley que lo prohíba, pero realmente es anecdótico. Y además está en la mejor manera de prohibir la fiesta de los toros, igual que se ha hecho en Portugal con la corrida a la española, es la muerte por inanición. No te damos ayuda, no te damos, tiene gravámenes fiscales, el IVA todo lo que da, en fin, como aquí los sabemos, se hace caro, por lo tanto el ir a los toros, porque no hay ningún tipo de ayuda, porque en fin, al final se vuelve una fiesta elitista que va decayendo, etcétera. Pues, y Ecuador los ha prohibido, por ley, también. Es decir, esta es la realidad. Portugal, ya también lo he dicho, es anecdótico, solamente se permite en 3 localidades, que son Lisboa y 2 localidades fronterizas, la corrida a la española, Campos Chicos, Lisboa, que hay muy pocas corridas, y 2 localidades fronterizas, también aquí está en delicuescencia, y el caso francés. ¿Qué han hecho bien los franceses? Pues en Francia los toros son una excepción cultural al delito de maltrato animal, pero desde el siglo pasado, desde la ley Gramont de 1950, anterior a esa ley también había una excepción cultural que se modificó por la ley Gramont en el año 1950. En el Código Penal francés, el maltrato animal tiene 2 excepciones. No se considera maltrato animal la fiesta de los toros y las peleas de gallos, pero con una diferencia. La fiesta de los toros, la expresión literal es allí donde exista una tradición local ininterrumpida. Una tradición local ininterrumpida. Ahora diré algo sobre esto. Y los gallos en localidades donde se celebran, que son solamente en la isla de la Reunión. No es el mismo planteamiento. No es lo mismo una tradición local ininterrumpida que localidades concretas. Pues bien, mientras que los gallos, a día de hoy, las peleas de gallos en Francia solamente están localizadas en la isla de la Reunión, solamente, y no se permite que se extiendan, el Consejo Constitucional francés, a partir de una sentencia del año 2015, ha interpretado que si una zona del territorio de Francia, del sur meridional de Francia, demuestra que aunque no tenga plaza de toros, que aunque no haya nunca celebrado una corrida de toros, tiene una tradición local arraigada, porque por ejemplo hay peñas taurinas, esas peñas se desplazan a localidades próximas, a Burdeos o a Dax, o a Nimes o a Arles, se desplazan frecuentemente, se les permite celebrar corridas de toros porque han demostrado que tienen una tradición arraigada, local, equivalente a como si lo hubieran hecho. Es decir, en Francia cada vez hay más plaza de toros y más acontecimientos taurinos y la estrategia
sin haberla diseñado mucho, ha sido esta: partir de la prohibición desde la excepción a la prohibición. Yo creo que esa es la estrategia acertada a la que estamos abocados, desgraciadamente, el día de mañana. Y eso requiere también de nuestra colaboración, y ya me despido de ustedes con esto. Necesitamos hacer una pedagogía diferente. No vale decir, y mira que me gusta, que la tradición cultural española de la generación del 29, de la literatura, de la pintura, de la música, respira cultura por los cuatro costados, la fiesta de los toros. No me gusta quedarme ahí, porque desde ahí no vamos a conseguir el objetivo de la protección jurídica de la tauromaquia. Estoy seguro de ello. Y desde ahí no nos ha servido para crecer. Los datos son los que son y son los que les he contado, ¿no? Más bien nos ha servido para lo contrario. Y no hemos tenido, ellos van por delante de nosotros, no hemos tenido una estrategia, no la hemos sabido diseñar. Nuestra estrategia ha consistido en las mayorías parlamentarias. Es decir, cuando había mayoría absoluta, y además por un sevillano, don José Manuel Albendea, miembro de la Fundación de Estudios Taurinos, promotor de la iniciativa que llevó a la declaración de la fiesta de los toros como patrimonio cultural inmaterial, eso es lo que esa estrategia creo que no nos ha salido bien. Y creo que si seguimos en ella instalados, no se nos avecinan tiempos futuros muy ventajosos ni muy buenos para la fiesta de los toros. Y pues muchas gracias por su atención en estas horas de canícula, un día de canícula, que han tenido ustedes la amabilidad de venir a oírme. Muchas gracias. No sé si quieren ustedes... Diego, ahí veía el público. Sí, bueno, lo primero, muchísimas gracias y enhorabuena por la conferencia. Y al hilo de la misma me surgen un par de cuestiones que me gustaría plantearle. La primera es que cuando sucedió la crisis que derivó del confinamiento, de la pandemia y eso, hubo una serie de ayudas que el Estado fue dispensando a distintos colectivos profesionales y creo recordar que los profesionales de la tauromaquia en un primer momento no fueron admitidos en esa serie de ayudas y tal, y después hubo una intervención, corrígeme si me equivoco, de la Fundación de Toros de Lidia, que sí consiguió que finalmente fuesen reconocidos profesionales con distintas indemnizaciones o ayudas por esos meses en los que no pudieron trabajar, que además coincidió en parte con el inicio de la temporada taurina y se alargó durante bastante tiempo con eso que se nos decía de lo del 1,5 metros de separación y todo eso, ¿no? Y después, la segunda cuestión, también creo, y como una pequeña aportación, que al inicio de su intervención dijo que también estaba interesante pues hablar de este tipo de aportaciones, tampoco tiene por qué ser en parte esta pérdida de apoyo popular de los españoles que toleran pero no les interesa la fiesta, o la falta de aficionados, sino también de la sustitución de los gustos y del entretenimiento por otras realidades. Por ejemplo, estamos en la víspera de un gran acontecimiento deportivo y conozco muchísimas personas que están haciendo lo imposible y gastándose una cantidad de dinero muy importante en viajar a Polonia, ¿verdad?, para seguir a su equipo y celebrar esa victoria. Es posible que el fútbol tenga una incidencia mayor y que procure una felicidad más inmediata a muchísimas más personas que la que procura la fiesta de los toros, ¿no? Y eso lo sabemos bien los aficionados, que nuestro sino es esperar siempre, ¿no? Esperar, disfrutar de esos detalles, pero que no serán todas las tardes, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esas son las dos consideraciones que quería hacer. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Álvaro. No sé si es oportuno que responda yo ahora o se formulan el resto de preguntas y como me diga la organización. ¿Sí? Bueno, dos temas interesantísimos, Álvaro. Muy inteligentes y muy agudas tus preguntas y permíteme que te tutee, aunque tú no lo has hecho, pero te ruego que lo hagas. Ayudas y toros. Datos. El cine español, en el año 2000, toda la estadística ayuda mucho. El cine español, en el año 2023, no hay datos del 24 todavía,
o publicados al menos, 150 millones de euros. ¿Les parecerá a ustedes poco o mucho? 150 millones de euros de ayudas en global, de las distintas administraciones públicas, Ministerio de Cultura y también consejerías de Cultura y algunos ayuntamientos que también ayudan a determinadas producciones cinematográficas. 150 millones. Los toros, en total, 3 millones en todas sus manifestaciones. Bueno, con la pandemia pasó y hubo que dar un golpe en la mesa para que se arbitraran algunas ayudas a los profesionales que estaban sin trabajar durante todo un año, con muy pocos festejos. No ya digo a la manifestación cultural, sino a los profesionales. Y recuerda también, Álvaro, las medidas de distanciamiento dentro de las plazas que estaban a propósito buscadas porque no eran las mismas, por ejemplo, para el cine, para la sala de cine, que para los toros. Eran mucho más perjudiciales para la rentabilidad de un espectáculo a la de los toros. No sé si ustedes lo recuerdan, lo de los 3 metros. Pues, bueno. Y después el tema de lo que aleja la fiesta. Esto es un tema interesantísimo. Lo que aleja, ¿por qué el público se aleja de la fiesta de los toros, ¿no? ¿Por qué cuesta tanto generar aficionados y los jóvenes y tal? Este es el gran tema de la modernidad o no, de la necesidad o no de adaptar el espectáculo, que es un espectáculo que puede llegar a durar 3 horas, en un lugar que normalmente no es muy cómodo, unas temperaturas que tal, unos precios exacerbados, que aleja a la juventud, que es mucho más fácil otro tipo de espectáculos que son más inmediatos o participativos. Toda esta polémica que se ha vuelto a suscitar con ocasión de la renovación, a lo mejor Diego ahora nos puede decir algo porque está en la Comisión de Asuntos Taurinos de Andalucía, la renovación de la regulación del reglamento taurino, que en Andalucía se ha aprobado, como ustedes saben, recientemente una modificación de ese reglamento donde este tema se planteó. Dentro de la comisión también, ¿qué podemos hacer por facilitar? Y ahí tenemos las dos posturas también. Están los puristas, que no quieren, por ejemplo, introducir instrumentos mecánicos o electromecánicos a la hora de dar muerte al toro, cuando se han producido ya algunas entradas a matar por parte del matador, aquellos que creen que hay que modernizar este tipo de cosas, acortar el espectáculo, etcétera. En fin, todo es un debate apasionante. Pero lo cierto y verdad es que es un espectáculo que a día de hoy para la juventud no es un espectáculo fácil. Necesita pedagogía, no es un espectáculo con el que se entra como en una aplicación de móvil o un juego intuitivo, o el fútbol, que también es más elemental o más de masas, ¿no? Pero son dos temas cruciales. No puedo añadir ahora nada más, pues me eternizaría en ellos, ¿no? Pero que me parecen dos temas cruciales. Buenas tardes. Lo primero, profesor, felicitarlo porque la exposición ha sido excelente. O sea que nos ha un poco, bueno, pues sacado nuestras casillas por la cantidad de cosas y verdades que acaba de exponer. Yo quiero sacar aquí a colación 4 o 5, creo, consideraciones. Efectivamente, al igual que usted, soy pesimista porque veo que la fiesta de los toros está en declive. Y yo no sé si será casualidad o no, pero empezó el declive desde el momento que la empezaron a considerar cultura. Yo no sé si será casualidad o no. Bien. Y les voy a poner 3 cuestiones, simplemente para que veamos que el Ministerio de Cultura considera los toros como cultura, pero es un brindis al sol. Yo soy vocal de la comisión consultiva del Ministerio de Cultura y que el Pleno se tiene que reunir una vez al año. Bueno, pues la última vez que tuvimos el Pleno fue, creo que hace 6 o 7 años. En La Penta, ahí estaban representadas todas las comunidades autónomas y todos los estamentos taurinos, todos los profesionales, ganaderos, etcétera, etcétera. Bien, yo hice una intervención en la cual pedí 2 o 3 cosas simplemente, 2 o 3 cosas muy sencillas. Una, que volvieran los toros a televisión, a la televisión española. 2, que los toros fueran declarados Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO. La reunión estaba presidida por el director general y en las 2 cosas me dijo que es imposible. Así, simple y llanamente. Por eso digo que el hecho de que los toros sean considerados cultura, pues es simplemente un título, pero nada más. Nada más. Segunda cuestión. La otra norma jurídica que rige los toros es el reglamento. Bien, el reglamento, yo he sido 21 años delegado gubernativo a la Plaza de Toros de Sevilla, he aplicado el reglamento con todo rigor y veo con pena que hoy, no solamente en Sevilla, sino en la mayoría de las plazas de España, incluyo hasta Madrid, se salta en el reglamento. El fraude campa por sus respetos. No se manda un pitón a analizar. Las orejas se conceden a diestro y siniestro. Es más,
de 8.000 o 9.000 abonados que tenía la Plaza de Toros de Sevilla, hoy no sé si llega a 1.000 o 2.000. Es un dato, es un dato. Yo he sido 21 años abonado aquí en Sevilla y ahora he sido abonado en Francia, y ahora diréis por qué triunfan los toros en Francia, y ahora soy abonado en Ceniciento y en San Agustín de Guadalix, que es un foco que ha sido, digamos, importado de Francia y en la cual están triunfando plenamente un grupo de aficionados. Ahí no hay ningún taurino que intervenga. La segunda cuestión, la iniciativa legislativa popular, quisiera, por favor, profesor, que me dijera cuál sería el final, hasta dónde puede llegar eso y qué daño le puede hacer una vez que ya se complete todo el trámite. La tercera cuestión es ¿por qué no va la gente a los toros? Los toros es una fiesta, es un espectáculo. Si yo veo que un espectáculo no es atractivo, lógicamente no voy. La gente, el aficionado, que es el que mueve, porque se hace abonado y es el que va siempre, no el público ocasional, que aparte de no entender o entender poco, pues por eso las corridas de toros hoy es un triunfalismo y, como yo le digo, es un acto folclórico más que taurino. Se ha cercenado la emoción y el riesgo. El toro se ha adocenado. El toro ya no es el toro de antes. Si uno quiere ver un toro con casta, tiene que ir a determinadas plazas. Y son 4 o 5 en España. Eso es una pena. Entonces, claro, si eso se lo quitan al aficionado y después hay una serie de corrientes críticas mal enfocadas, que no enseña, que no educa, que no propaga la realidad de la fiesta desde el punto de vista de la emoción y el riesgo, pues ese espectáculo deja de ser atractivo. Eso es las cuestiones que yo quería dejar. Bueno, muchas gracias, Diego, por tus preguntas, como siempre, tan interesantes, y yo es que estoy tan de acuerdo en general contigo que me cuesta trabajo decir otra cosa. Pero algún dato de los que has dado, sí quiero una pequeña cosa que además creo que lo ibas a decir, pero se te ha olvidado, pero ya lo digo yo, que creo que lo ibas a decir por esa línea. A ver, toros en televisión. Las únicas televisiones que están retransmitiendo, hoy San Isidro se está retransmitiendo, además un corridón de los que le gusta a Diego. Ahí está Castaño y Robledo, y mañana es Morante, ¿no? Es Telemadrid. Pero de nuevo aquí ha sido una decisión política de un gobierno determinado que ha querido apoyar de esta manera la fiesta de los toros. Canal Sur cada vez retransmite más corridas por la misma cuestión. Pero hoy en día solamente 2 partidos políticos se han significado apoyando la retransmisión de la fiesta de los toros por televisión. De nuevo volvemos al riesgo de la politización o del guiño político, y ahora sí, después no. ¿Y por qué esta temporada sí, pero si en Madrid gobernara otra ideología probablemente no sería así? Es decir, no hay... Es una oscilación que depende también de la cierta politización, ¿no? de esa cuestión. Después está el tema, bueno, han mencionado el tema de la petición de la UNESCO. Eso ya se intentó en el año 2010, como sabe, fue rechazado por el comité de la UNESCO. Yo conseguí hablar con el presidente de la comité de la UNESCO, que presidió ese rechazo a la inclusión en la lista de la tauromaquia. La tauromaquia es la única manifestación cultural y artística, la única que cumple los 7 parámetros que le pide la UNESCO a una manifestación cultural para ser declarada patrimonio inmaterial. Hay 7 parámetros y puede entrar por uno o por otro. Pues los toros es la única que cumple los 7, hasta que exista artes artesanales en orden o en torno a la existencia de esa manifestación cultural. Los aperos, los arreos, en fin, todas, los capotes, todas. Y me dijo este señor que nunca, y eso iba a pasar, que la concepción universal que tiene UNESCO de la cultura está muy lejos de algo que pueda comprometer o que ser seriamente cuestionado desde la corriente animalista. Esa batalla, creo, hay una asociación internacional que, como sabes, ha perseguido mucho tiempo esa pretensión. Yo creo que eso hay que abandonarlo. O sea, creo que ahí esa batalla está perdida. De nuevo, volvamos a lo local, ¿no? La UNESCO ya es lo universal, volvamos a lo local, ¿no? Es un poco. El tema del reglamento y el adocenamiento del espectáculo, completamente de acuerdo contigo, Diego, ahí no te tengo que decir nada. Has dicho también el tema de la iniciativa legislativa popular. ¿Te preocupa qué va a pasar? Bueno, yo te digo lo que la Constitución dice que debe pasar.
Cuando la iniciativa legislativa popular sea aceptada por la mesa del Congreso, y eso depende de la verificación de la validez de las firmas que sostienen la iniciativa, se van a caer algunas, no te digo que no, pero va a haber más de 500.000, eso es más que previsible, que es lo que requiere la Constitución, pues es obligatorio tramitarla como ley ordinaria en el Parlamento. ¿Quién hace quién la forma? Porque la iniciativa lo único que dice es deróguese la ley del año 2013. ¿Qué le da forma? Por eso se están celebrando ahora las rondas con los grupos políticos, porque algún grupo político tiene que proponer el texto. Está claro quién va a ser. Vamos, yo creo que va a ser Sumar, probablemente, el grupo político que proponga el texto derogatorio de la ley del 2013. Pero se aprovechará para hacer alguna proclama también en torno al maltrato animal y a la secta torturadora. ¿Va a tener éxito o no? Pues depende de la mayoría parlamentaria. Estrictamente, es una ley ordinaria, estrictamente de la mayoría parlamentaria. Es decir, que esto es una cuestión, pues... ¿Cuánto tarda? Normalmente, pues en un procedimiento ordinario, entre 8 y 9 meses. ¿Habrá elecciones antes? No lo sé. Esta es la realidad de la tramitación de la iniciativa legislativa popular. Y finalmente, te has referido al tema, no te has referido, lo has hecho indirectamente, pero yo creo que es muy importante, que has dicho, ya diré luego por qué los toros son distintos en Francia o en estas localidades. La afición manda y no hay taurinos. Esa es la clave. Allí ha sido una clave. Es decir, allí los toros no los selecciona el ganadero, selecciona la afición, la peña. La peña viene aquí, muchas veces han venido aquí los franceses, eso lo hemos visto Diego y yo, y otros de ustedes probablemente también, a las fincas a seleccionar, ellos a apartar, ellos los toros y a pagarlos, la afición, la peña. Y la afición es la que manda en la organización, en el desarrollo de la fiesta, en el desarrollo, en todo. La selección de los toreros, de los matadores, que muchas veces ahí, depende de dónde nos vayamos, pues está por delante la selección del ganado que del matador, y eso viene después. Cada uno tiene su propia tradición. No hay normas, no tienen reglamento. O sea, ellos se rigen por un derecho consuetudinario y es un derecho muy vivo, autorregulado, y es un derecho de mucha validez y vigencia entre los franceses, y bueno, pues ha sido un ejemplo de éxito, ¿no? Eso creo que es así, ¿no? Y ya había un tema ahí que ya ni entro, que es el tema de los menores, ha salido al hilo de tu planteamiento, y el tema de los menores y los toros. Si deben los menores, pueden no ir a las plazas de toros. Hay comunidades autónomas que la han prohibido, País Vasco, en fin, ¿no? Hay comunidades muy aficionadas, ¿no? Y parece que se está planteando la posibilidad. En muchos países iberoamericanos está prohibido que vayan los menores a los toros. Casi todo, diría, menos en Perú. O sea que, y en algunas comunidades autónomas en España. En fin, eso ya es otra harina de otro cantar. Y no me extiendo más. Gracias por tu intervención, Diego. Muchísimas gracias por hacer tan amena esta conferencia. Soy aficionado, también soy abonado de la maestranza de hace más de 40 años, y la fiesta siempre ha sido minoritaria, siempre. Estoy en desacuerdo con que va, por lo menos en Sevilla, que va a menos. ¿Cuántos días hemos tenido no hay billetes y qué cantidad de gente joven está empezando a ir a las plazas? O sea que realmente no está tan claro de que esto vaya en declive. Pero quería hacer referencia a que esto ha sido siempre así. En la maestranza entran, ¿cuántos? 13.000 personas, y al entierro de Joselito pues fueron no sé cuántos cientos de miles. A los toros habla todo el mundo, pero no hay demasiado aficionados. Pero Canal Sur, el día 1 de mayo, dice que lo vieron 700.000 personas. Luego, aquí algo ha fallado, y yo creo que el acontecimiento del año pasado de Uván Toro, por problemas puramente económicos y, bueno, que es difícil de abordar porque, claro, ahí cobran mucha gente y es muy difícil poner de acuerdo tanta persona. Pero eso es creo que por la televisión, por esta vía, se podrían ganar muchísimos más aficionados, sobre todo en nuestra cultura, que es la andaluza, la extremeña, la murciana. Pues, en fin, yo estoy muy de acuerdo con el planteamiento y por cómo se orienta. Y otro comentario que quería hacer, que es la falta de información a la hora de los animalistas de abordar el tema de lo que son de los sentimientos de los mamíferos. Los mamíferos no tienen sentimientos, tienen un cerebro reptiliano que lo único que tiene son instintos.
tiene un mesencéfalo que lo único que tiene son emociones, pero le falta el corte, le falta la parte prefrontal, que es la donde se generan los sentimientos. Entonces, es posible que, como una cosa medio filosófica, pues tenga un recorrido muy largo, pero francamente creo que desde un punto de vista científico no se puede decir que los mamíferos tengan sentimientos y los animalistas pues sigan esta beta para seguir atacando a la tauromaquia. Muchas gracias por su intervención. Nada, le voy a tomar la palabra. Ciertamente, este debate ha estado presente desde que los toros existen. Vamos, la primera abolición se produjo en el siglo XVI, que Felipe II tuvo que decirle al Papa Pío IV, que prohibió la fiesta de los toros por considerarla antirreligiosa y anticatólica, que en España eso no se podía prohibir porque entonces se le sublevaba al pueblo. Carlos III lo prohibió, Fernando VII lo prohibió durante los Borbones, Fernando VI también lo prohibió durante los Borbones. En fin, la polémica ha estado siempre. Lo que es verdad es que hoy en día lo nuevo de esa polémica es que quien estaba en contra de los toros entonces no era por razones animalistas, sino por razones religiosas, porque era una práctica, digamos, frívola, festiva, anticlerical, etcétera. Ahora es una cuestión distinta que el animalismo, ¿no? Y eso creo que tiene un enfoque diferente. Usted y yo tenemos la bendición de ser sevillanos y vivir en esta tierra de amor a los toros y no tener el problema que tienen en otros lados, pero aquí no podemos leer las realidades de la Plaza de la Maestranza. Yo creo que eso es verdad, que cada vez hay más gente joven, cada vez hay más, la plaza se llena, no hay billete, pero eso pasa aquí. Y en Madrid, en San Isidro, algunos días. Y además, como es la afición de San Isidro, en fin, no nos sentimos cómodos nosotros allí, etcétera. Creo que es una cosa muy local, ¿no? Y yo creo que esa perspectiva es correcta, que tiene que ser la protección desde lo local, ¿no? Y bueno, es que así es como nos podemos defender, ¿no? Desde lo local. Y nada, muchas gracias por su intervención. Sí. Creo que había una mano más levantada, Álvaro, por ahí. No sé si... Ya son las 8:30, ¿eh? Yo no les quiero a ustedes privar de su... Gracias. Yo quería, buenas tardes, quería exponerle que en la estadística que ha dicho, en la franja de mujeres, entre las que me incluyo, que a partir de 30 años me ha parecido entender que había un 80% de mujeres... En términos absolutos, se la leo, en términos, no sin edad, las mujeres en términos absolutos, 85% de todas las edades, el 85%. Porque después las gradas de las plazas de toros están llenas de señoras. Va en contradicción, como siempre, con la estadística. Y después no sé si dentro del tema cultural habría que defender el tema económico, la crianza del toro bravo y llegar incluso hasta el monosabio y taquillero. Es una franja económica muy grande la que hay ahí y nunca se habla de ella. Pues mire, yo le digo que cuando se aprobó Pentauro, que es el reglamento que desarrolla la Ley de Protección de la Tauromaquia como Patrimonio Cultural Inmaterial, una de las líneas de ese reglamento es la obligación que tienen la enseñanza a nivel primaria y secundaria, sobre todo en primaria, de introducir una cultura en torno, al menos en aquellas regiones donde tenga presencia el concepto de la dehesa, y que alguna concepción y alguna información relativa a cómo vive el toro en el campo, cómo se le cuida, cómo se cría, qué significa la persistencia de la dehesa, de ese entorno único en el mundo, que sí está protegido por la UNESCO, pero no los toros, de una manera como una realidad cultural también, inmaterial y material en ese caso también, pues, pero eso nunca se ha hecho porque hace falta dinero para hacerlo y ese dinero lo aprueban las autoridades gubernativas que tienen competencia en materia de educación. No se ha hecho ninguna iniciativa en ese sentido, más allá de las que ha hecho la propia Fundación del Toro de Lidia con sus escasos medios, pero no se ha podido hacer oficialmente. No está introducida esa disciplina, ni siquiera algún toque en ese sentido de pedagogía en pro de la defensa de la raza del toro bravo, como un elemento cultural de nuestra tradición, ni siquiera en las comunidades autónomas que tienen una sensibilidad mayor. En Andalucía, por ejemplo, no se hace. Cuesta dinero. Las editoriales, el mercado editorial, la presión de los animalistas, en fin, los contenidos culturales son revisados por el Ministerio de Cultura en todo caso. De esto también Álvaro nos podría decir más cosas, pero esa es la realidad. No se ha hecho. Pues nada, parece que damos por concluida la sesión
Y de nuevo, gracias por su presencia y seguiré muy de cerca sus actividades porque me parecen encomiables. Me las está explicando el tesorero y creo que son una asociación que hace una actividad muy encomiable y les aplaudo por ello. Muchísimas gracias.